Tercer bloque de Línea de Tres. Seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad en este mayo, mes de la memoria, como ustedes saben, en este mes, en nuestro programa, como lo hicimos el año pasado también. Bueno, estamos mostrando el vínculo entre el deporte y los derechos humanos. Hemos visto lo que vienen haciendo distintos colectivos y hoy es el caso de Nacional, de un grupo de hinchas de Nacional que forman parte del colectivo Bolsos Antifascistas, que ya desde hace un tiempo viene realizando distintas actividades y que este año también en materia, bueno, de derechos humanos. Y hoy nos acompaña aquí en el living a Rodrigo Mesa, que es uno de los integrantes de este colectivo. Rodrigo, es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Agradecer el espacio. Es importante que se puedan discutir estos temas, estas temáticas en la televisión. Y saludarlos a los dos, a la instancia. Y bueno, más que nada eso. Bueno, obviamente que sos hincha de Nacional, ¿no? El colectivo Bolsos Antifascista nació en 2019, hablábamos recién, ¿no? Ahora vamos a ir. Vos te sumaste después, pero contanos tu historia personal. ¿Cómo te sumás? ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, quiero formar parte de este colectivo para tratar de trabajar determinadas áreas? Bueno, en relación a esa pregunta, y como bien lo identificaste, yo primeramente soy hincha de Nacional. Tengo años de socio y esto es un legajo hereditario de familia. Más allá de eso, construimos una sensibilidad aparte y es lo que nos movió y nos llevó ver esto que hacían los compañeros y compañeras, el colectivo. Me generó ese entusiasmo y ellos tienen una apertura a que ingresen las personas, los hinchas de Nacional que quieran ser partícipes del colectivo. Y bueno, me fui arrimando, participando en las asambleas, construyendo confianza entre ellos y ellas, y bueno, más que nada eso. ¿En qué cosas están trabajando o han trabajado? ¿Qué han hecho hasta ahora? Bueno, nosotros tenemos un trabajo en coordinación de madres y familiares de hace varios años, que ya estamos trabajando con ellos. Nosotros hemos hecho investigaciones, nos hemos pronunciado sobre ciertas temáticas que atañen a la coyuntura política del país. No nos metemos en la parte de política partidaria. Eso es fundamental, hacer la aclaración, pero hemos hecho muchas actividades. Siempre mayo es un mes complicado porque tenemos la marcha del silencio y con lo que eso conlleva, nos lleva mucho tiempo. Y también está el mes de Nacional, con el cumpleaños, con el 1 de mayo, y bueno, muchas actividades se centran en este mes. ¿Cómo surge el movimiento? Hablabas recién de tu experiencia personal, de cómo te acercaste, pero ¿cómo surge el movimiento de este colectivo de Bolsos Antifascistas? Bueno, con los compañeros, las compañeras, lo que me han contado fue a raíz de la reforma que quería instalar Jorge Larrañaga en su época. Y ahí se generó como una movilización y un grupo de conocidos y conocidas, hinchas de Nacional, que capaz que paraban en la misma parte de la tribuna, se fueron sumando más gente, empezaron a problematizar, a cuestionarse y se arrancaron a organizar paulatinamente. ¿Y cómo ha sido la evolución de la participación de los hinchas? Porque obviamente se crea el colectivo, así como te sumaste vos, hay un montón de hinchas de Nacional que con el paso del tiempo también se fueron incorporando. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Ustedes salen a convocar, a buscar hinchas? ¿Los hinchas se acercan? ¿Cómo viene siendo eso? Y es un tema bastante complejo, porque hay que tener los cuidados necesarios, porque no deja de ser un tema bastante sensible y no es que haya un consenso generalizado, pero lo hacemos a través de las redes sociales y después tenemos algunas instancias de grupos de WhatsApp, que eso siempre sirve, remarcando dónde vamos a estar o qué actividades, y siempre dar lugar a iniciativas también que pueda llegar a tener la gente que no es del colectivo, pero que quieran construir en base y escuchar, trabajar en conjunto desde la horizontalidad. Este fin de semana Peñarol hizo su movida en su tribuna, se da justo también en un fin de semana muy particular, y volví a ver, porque particularmente los fui a buscar, volví a ver de nuevo voces discordantes con que se mezcle los derechos humanos con el fútbol, y son varias todavía, lamentablemente. ¿Qué repercusión tienen ustedes cuando hacen determinadas actividades? ¿Qué sienten de parte de los demás hinchas o del público en general? Y es complicado eso. En cierta parte tenemos como una legitimidad en la tribuna, en la cancha, porque somos, antes que nada, como decimos, somos hinchas nacional y vamos a todas las canchas, siempre estamos, y eso forma parte. Pero es muy difícil, si sobre todo hacemos hincapié en las redes sociales, no escaparle a que hay personas que no piensan lo mismo que nosotros y nosotras. Y en ese sentido intentamos no darle trascendencia
porque la legitimidad que tenemos es bastante mayor y nosotros antes que nada somos consecuentes a nuestros ideales y creemos que ese es el camino correcto. ¿Cuál es el vínculo que tienen con la institución, con el Club Nacional de Fútbol? Si han tenido reuniones, han planteado iniciativas, ¿cómo funciona eso? Bueno, es un tema que nos lleva a espacios de discusión. Sí tuvimos algunas reuniones puntuales, pero es como lo que hablaba recién. Hay las voces, pero no desde Nacional Institución, sino como a nivel país, que no es como un tema que está del todo laudado, no es un tema que está masticado y que sí sigue generando esa parte de dicotomía y se confunde con lo político partidario. Entonces eso hace bastante a nivel de fútbol uruguayo que no se genere como un consenso y no se genere como esa parte de pronunciarse como sí puede pasar en Argentina, ¿no? Que lo vemos en todos los equipos. Claro, ustedes notan que acá, lo veíamos la semana pasada con el grupo de hinchas de Peñarol que decían, bueno, podemos encontrar capaz la opinión del presidente Ignacio Rubio que nos apoya, pero después cuando lleva el tema a la directiva, no hay un apoyo unánime de la directiva que diga, bueno, lo que están haciendo este grupo de hinchas en materia de derechos humanos nosotros lo apoyamos. En Nacional pasa algo similar, ¿no? Al menos se ve desde afuera, desde el periodismo, decimos, bueno, no encontramos a nivel institucional un apoyo en eso. ¿Ustedes lo han sentido eso también? Sí, la sensación es que si bien puede haber dirigentes, personas allegadas al club que estén de acuerdo en el pronunciamiento, es como que no se genera esa cuota de exponerse, ¿no? Que no se ponga en discusión el tema y no salirse del eje y de lo que verdaderamente atañe a lo deportivo. Claro, como que falta, digamos, no sé si jugársela, porque yo conozco un montón de dirigentes de hinchas de Nacional, deportistas también, que les gustaría expresarse o apoyar, pero después no encuentran en la dirigencia, en el colectivo, como ese respaldo o esas herramientas para poder hacerlo. Un poco por lo que decías vos cuando arrancás la entrevista decís algo interesante, esto no es una cuestión político-partidaria. Somos hinchas de Nacional, porque aparte hay una cuestión que de derechos humanos no tendría que ser político-partidario, ¿no? Hay una cuestión que nos tendría que unir a todos. Pero eso está presente, eso se sigue viendo hoy en 2023. Sí, eso no lo podemos separar de lo que es una narrativa impuesta, y sobre todo en los días que vivimos hoy en día, donde se habla de terrorismos, se habla de teoría de dos demonios, es como una discursiva ya instalada que habla de que esto es asociarlo directamente a un partido político. Y en eso cae toda la opinión pública y se genera como esa cierta dicotomía entre lo que puede ser algún partido político y lo que es la oposición en este caso, o los partidos que están de derecha. Rodrigo, ahora hablábamos de Argentina, ¿no? Como en Argentina todos los clubes, y lo habíamos mencionado la otra vez también, ya para ellos, nada, es un tema laudado y todos participan. ¿Han tenido alguna instancia de intercambio con ellos o lo tienen de repente pensado, el poder trabajar en conjunto también como para ver cómo ellos han logrado avanzar en ese tema? Bueno, desde que yo integro el colectivo, no. Sé que en algún momento hubo como algún acercamiento, pero es complejo por las particularidades que tiene ser hincha de Nacional y ser hincha de Peñarol y cómo son las vivencias en la tribuna. Sí tenemos similitudes en las estrategias y en las discusiones que elegimos dar, y eso está genial. Celebramos que haya espacios en los dos clubes más grandes de este país, que se pueda dar este espacio de discusión, de intercambio, de problematización, pero bueno, más allá de eso no. Rodrigo, recién hablabas de cómo surgió el movimiento, de cómo te acercaste. Yo te quiero preguntar por qué te acercaste. ¿Hay alguna historia personal, alguien que te haya acercado? ¿Cómo fue ese acercamiento a este colectivo Bolsos Antifascistas? Mira, se juntaron como dos cuestiones bastante importantes en mi vida y entonces los intenté asociar. Yo soy, como les dije, soy muy hincha de Nacional y también tengo como una sensibilidad aparte con estos temas particulares, somos militantes en otros ámbitos, en otros espacios de militancia y bueno, juntaron esas dos cosas y hicieron que me juntara y tomara la iniciativa de formar parte del colectivo con una gran aceptación, y es un lugar donde uno se puede encontrar verdaderamente cómodo y expresar sus opiniones en la concordancia y en la discordancia. ¿Hay espacio para el intercambio precisamente así dentro del colectivo? Sí, tenemos asambleas y como cualquier otra, claro. Y hay orden del día y se generan intercambios bastante enriquecedores, que no siempre hay un consenso,
y a veces se generan posiciones contrapuestas, pero siempre del mismo objetivo, que es de posicionarnos como antifascistas y como hinchas de Nacional. Claro. Bueno, los intercambios es donde nacen también las cosas interesantes, Las ¿no? construcciones, sí. ¿Estás estudiando vos, Rodrigo? Sí, soy estudiante de trabajo social. Ajá. Bueno, ahí tenés un perfil también, ¿no? Un poco lo que decías de tus intereses, Claro. de poder ayudar también y poder intercambiar, ¿no? Sí, uno va allanando el camino y se va perfilando en base a los intereses y dónde encuentra sus vocaciones, y sin dejar de lado lo que son las pasiones también. Hablábamos recién de lo político partidario, alcanza con ver la historia, hay bibliografía sobre el tema del vínculo que han tenido Nacional y Peñarol con los partidos de derecha, los partidos que se denominan tradicionales, ¿no? Blanco y Colorado. ¿Vos pensás que eso hoy todavía sigue pesando? Más allá de la aparición de otros partidos, de que el gobierno también, de que el Frente Amplio ha gobernado y que es el otro partido importante que tenemos en el país, ese pasado político, ¿creés que también condiciona esto que estamos conversando hoy? Puede ser, también ha estado bastante identificado con el Frente Amplio y con visiones de izquierda, si bien es como más acercado en el tiempo. Pero nosotros y nosotras como hinchas del movimiento más popular de este país, entendemos que hay posiciones encontradas, pero también hay una fuerte corriente de izquierda. No es como hay como una identidad propia de que viene desde el pasado, de ideologías. No creemos eso. Vos hablabas de que han tenido vínculo con madres y familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo reciben desde ese rol y en ese lugar el que tanto Nacional como Peñarol participen, se interesen y quieran vincularse con las víctimas del terrorismo de Estado? ¿Y qué cosas han aprendido también? Porque me imagino que muchos y muchas de tus compañeras tal vez van a buscar un poco más de información y de conocer cómo ha sido ese vínculo. La verdad es sumamente enriquecedor. Es un lugar donde hay que hablar poco y escuchar mucho, que eso no se da mucho. Y bueno, la coordinación lleva de hace años, comienza con la venta de las remeras de padres y familiares, que nosotros hacemos la coordinación y hacemos la difusión más que nada, con trabajos de investigación. Y lo fundamental y a título personal, capaz también lo que más nos afectó en el lado positivo también y poder generar algo más armónico es la parte testimonial y escuchar de sus vivencias, también de la parte que nos hace sentir más partícipes de cómo era ser hincha de Nacional, cómo lo vivían y cómo se confluenciaban las dos situaciones, la coyuntura política en ese momento, qué cosas se podían hacer y qué cosas no. Eso te deja bastante marcado. Rodrigo, si uno investiga el colectivo, revisa las redes sociales, el canal de YouTube, puede ver las movidas que han llevado adelante, o sea, todo lo que estamos conversando ahora, capaz que en la teoría, en la práctica, algunas acciones que han realizado. Yo te quiero preguntar por una que la pueden encontrar en el canal de YouTube, que se llama Memoria Nacional, que es de hace 2 años, del 2021. Si podés contarnos a qué hace referencia, cómo construyeron ese relato, qué es lo que hicieron. Bueno, ese trabajo puntual es muy bueno, porque es una investigación que llevó mucho tiempo y mucho proceso de trabajo y eso. Recalcar eso siempre, celebrar el tiempo que se le pone a estas acciones, porque tenemos otros espacios de militancia, estudio, trabajo, eso es fundamental. Y lo que se hizo fue hacer una investigación sobre cómo era ser hincha nacional en la época dictatorial. Se hizo trabajando en base a testimonios de personas de hinchas de Nacional, de a pie, y contando un poco sus vivencias. Y también hay datos que son gráficos, como lo de Restucia, que fue procesado y estuvo preso siendo presidente de Nacional en época dictatorial, lo de Juan Ricardo Facio también, que se tuvo que exiliar. Y bueno, hay datos bastante gráficos que muestran la realidad de cómo era ser hincha nacional en esa época. ¿Qué te impactó eso? De haber encontrado, ¿con qué te encontraste más allá de esto que te mencionás? ¿Te cambió un poco la visión también? Tu grado de fanatismo por el club, por ejemplo, encontrarte con esas historias. Y es impactante, siempre porque uno se siente identificado y piensa que podría haber pasado a uno también, ¿no? Desde ese plano. Cuando sobre todo hablábamos de los testimonios y relatos y las vivencias de hinchas de Nacional en esa época, se siente como identificado en cómo lo vivían, se pone en carne propia. Y es bastante movilizador, te genera como una sensibilidad aparte y creo que eso es
que a uno lo mueve y al colectivo también a Sí. movilizarnos. El caso de Restucia es muy conocido, aparte, ¿no? Presidente ligado a la más rica historia de Nacional, que también la pasó muy mal. ¿Para este año están preparando algo? Sí, tienen algo, ¿no? Sí, estamos preparando y ya hemos trabajado y seguimos trabajando en un material audiovisual, ocupándonos de conversar y de esta parte testimonial que les había comentado que tanto nos gusta, apasiona y nos enriquece, que es obtener la palabra de familiares de detenidos y desaparecidos que pudimos identificar como hinchas de Nacional, con la rigurosidad, con la severosidad que eso implica, rechequeando la información y teniendo una sensibilidad aparte, un tacto pertinente, pudimos recabar testimonios que son realmente muy buenos, que no tienen desperdicio y que pueden generar un impacto muy grande. Por ejemplo, a ver, tiranos ahí alguna Un adelanto. pista ahí por dónde Bueno, puede ser. hablamos de un caso particular que, para no quemar mucho la Como un idea, anticipo, como una venta ahí para que la que gente hay pueda una ver. frase que a nosotros nos quedó, a quienes estuvimos en la entrevista y en el intercambio, que no podían tener absolutamente nada y siempre tenía la valija pronta, descolgaba la ropa y tenía la valija pronta porque se tenían que ir. Y lo único que tenía en esa casa identificatoria era un cuadro de Rodolfo Rodríguez con una pelota bajo el brazo. Eso es como que te Moviliza. bastante. ¿Vos estuviste en las entrevistas de ahí? Sí, ¿las preparaste? Sí, en este caso sí, pero en las siguientes también hay un grupo de personas que nos vamos separando y ocupando diversas tareas. Es interesante eso, ¿no? El trabajo de investigación para poder llegar ahí. Algo que mencionabas recién, ¿no? El tacto, el respeto. Cómo abordar ese tipo de intercambio que no es sencillo, además, ¿no? Claro, hay que tener varias instancias, rechequear la información, porque a veces te pueden decir, bueno, tal detenido desaparecido era hincha Nacional y después lo rechequeás y te encontrás con voces contrapuestas que te dicen, no, la verdad que no era así. Entonces es complicado eso y es importante que se dé ese trabajo de investigación para corroborar esa veracidad. Vos hablas mucho del trabajo de investigación, pero ¿cómo es? ¿A dónde van? ¿Qué fuentes buscan? Ese primer momento de decir, bueno, tenemos que saber esto, ¿hacia dónde van? Bueno, lo primero que se hace es proyectar la idea y ver el grado de dimensión que puede tener, ¿no? Después se bajará a tierra y se verá con los tiempos que se tiene. Pero después se buscan los contactos pertinentes que tiene cada persona del colectivo. Obviamente el trato con madres y familiares es fundamental en este caso. Y bueno, a partir de ahí, de los datos que se tiene y recabando la información, buscando generar también más contactos y después cuando ya se tiene todo medio elaborado y está comprobado y la data está corroborada, ahí se genera el contacto oficial. ¿A dónde te gustaría que se continúe trabajando este colectivo, ¿no? O sea, hablaban recién de visibilizar, discutir, plantearse como ciertas actividades. ¿Hacia dónde te gustaría que camine, ¿no? El colectivo Bolsos Antifascistas? Y el colectivo lo que busca es cuestionarse, que el hincha nacional se cuestione ciertos temas que están en el debate público, en la opinión pública, y eso es el objetivo madre y que desde ahí se ataque. Después si eso puede escalar y llegar a esferas institucionales sería soñado, pero ese es el objetivo que perseguimos nosotras y nosotros, que se trata de un mismo objetivo, que tenemos una persona en un colectivo, que somos hinchas nacional y que damos esos espacios de discusión y buscamos colectivizar y cuestionarnos ciertas cuestiones que en otra época no se daban. Rodrigo, te agradecemos mucho tu visita, la verdad. Ha sido muy bueno conversar contigo. ¿Cuándo se estrena esto? Porque se va a estrenar en capítulos, ¿no? Me contabas recién. Sí, exactamente. Tenemos uno ya preparado, que estamos viendo si lanzarlo en esta semana o directamente el 20. El 20 mismo, El 20 el día de la marcha, iba el sábado 20. Bueno, lo vamos a compartir después acá en Línea 3 seguramente, bueno, todo ese material. Te agradecemos mucho, ¿eh? Muchísimas gracias y nuevamente destacar el espacio que se le da a estas temáticas que, bueno, no es moneda corriente. Bueno, serán siempre bienvenidos por acá, ¿eh? Y todos los hinchas y todas las personas vinculadas al deporte que quieran hablar sobre derechos humanos y mantener viva la memoria. Chiquilines, ¿nos vamos? Nos vamos. Un placer, Hasta el próximo lunes. Volvemos el lunes que viene. Que pasen bien. Chau.